Hola, soy Cristian Amestegui y vamos a hacer un resumen de las medidas laborales y de seguridad social adoptadas por el gobierno. Mi especialidad es Derecho del Trabajo. Respecto a ello, vamos a tratar el tipo de norma, el objeto buscado, los beneficios, dificultades y soluciones. Se va a hacer amplio énfasis en la solución. Bien, aparece el decreto 4196 con muchas normas involucradas, empezando de la cuarentena mismo, y el artículo 7 trae algo importante: la prohibición de reuniones y actividades que impliquen aglomeración de personas. No obstante, en el Ministerio de Trabajo, las filas de personas sin respetar distanciamiento social y las audiencias forzadas, por ejemplo, las audiencias únicas, son una vergüenza. Hemos mandado cartas pidiendo que incluso con personas infectadas con tratamiento en curso se suspendan. Ya nos han respondido indicando que no, que la vida y la seguridad son de segunda prioridad. Primero es el derecho al trabajo, y se ha llevado a audiencias, y los contagios entre los propios funcionarios del ministerio están al día, tanto así que han tenido que cerrar algunas sucursales del ministerio o empezar a dar bajas a los funcionarios. Entonces tenemos que pedir respeto como empresarios a la vida de la gente que asista a dichas audiencias, y prohibir en otros casos esas reuniones o que sean de manera virtual. Así, sobre el mismo tema salieron los decretos 4245 y 4276, y ellos han no respetado, ellos han continuado sacando citaciones únicas con amenaza que la inasistencia del empleador involucra su culpabilidad. Por ejemplo, el comunicado 4220 cerrando la oficina departamental del Ministerio de Trabajo en Oruro, que debió haber pasado inclusive en La Paz, dada la gran cantidad de personas infectadas, empezando del ministro, el edecán y así varias personas, pasando además por el gerente jurídico. Resolución Biministerial 1. Regula las acciones de prevención y contención de coronavirus, y así indica que los entes gestores de salud deberían adoptar medidas de bioseguridad, destinar mecanismos para atención médica y otorgar permisos excepcionales remunerados durante medidas de observación e aislamiento. Bueno, en la práctica, ¿qué ha pasado? En la práctica es que si una persona llega sin síntomas, no quieren dar atención médica, ni siquiera de medicamentos. Entonces, nosotros deberíamos poder así sugerir que se respete la resolución y los entes gestores de salud reciban a todos los pacientes y se les dé medicinas o se les dé confinamiento o finalmente se les dé tratamiento médico, porque los mandan a su casa finalmente sin más instrucciones. Deberían entonces aplicar la normativa, si ellos no tienen capacidad, de compra de servicios médicos a terceros o en caso de consulta médica online, mandar por email las instrucciones médicas respectivas, porque por ejemplo la caja de salud de la banca privada tiene telemedicina, pero resulta que no formalizan las instrucciones médicas que se estuvieran dando a las personas, y eso es un problema porque los dejan en confinamiento y el empleador tampoco tiene baja médica. Respecto a esto hay un tópico extra. ¿Por qué confinamiento domiciliario? Si va a empezar un tratamiento médico, que empiece en su casa, no es problema. Con medicación, perfecto, pero que sea baja médica, cosa que el empleador reciba 75% por lo menos del salario, y no sea un confinamiento subsidiado por el empleador cuando se trata de un tema médico a decisión del médico de emergencias. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes la caja petrolera, donde dice no vamos a dar ninguna prioridad a casos de contacto con personas confirmadas que no presentan síntomas. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, lo mismo la Caja Nacional de Salud, indicando que no van a dar ninguna prioridad a pacientes que no traigan sintomatología respiratoria y otros, y entonces me dejan la carga al empleador, porque el empleador sabe que alguien probablemente está contagiado, pero no puede hacer nada legalmente hablando, porque el ente gestor no le da prioridad ni medicina, ni baja médica, ni confinamiento, y entonces probablemente este trabajador va a terminar contagiando al resto de trabajadores de la empresa quienes estaban sanos. Después, resolución biministerial número 2, aprobatorio de los protocolos de bioseguridad, donde afortunadamente se homogeneiza con modelos base como tienen que hacer. El problema es que el sector comercio ha sido omitido. Tienen ellos para el sector construcción, alimentos, entidades públicas, banca, avícolas, ganaderos, piscicultores, pescaderías y otras, pero no tienen para comercio. Entonces,
hay una duda de los empresarios y dicen, deberíamos presentar, y en base a qué referencial, si para el resto de sectores tiene un modelo base. Y segundo, además, y como no hay un modelo base, entonces hay la propensión a la discrecionalidad, siendo que alguien pueda poner un protocolo de un cuadrito y otra persona jurídica poner un protocolo de muchas páginas, pero ya al otro extremo, incumplible. Entonces, debería aclararse aquello. Siguiente, el decreto 4199 declara cuarentena total en todo el territorio. Múltiples aspectos son regulados, pero aquí hay algo interesante, porque el artículo 6 regula que los servicios de salud del sector público y privado deben prestar su máxima colaboración, y eso no está pasando. Como dije antes, con o sin síntomas, para ellos es distinto, porque cuando no hay síntomas no dan nada de atención médica. Entonces, los encargados de recursos humanos, por su parte, lidiando con este tema, tienen que ver cómo se las agencian, pero hay un segundo problema, porque la disposición adicional tercera regula que durante cuarentena los trabajadores que se vinculen con lo que es pago de salarios tienen libertad de movimiento. Entonces, ¿cómo pueden tener libertad de movimiento si no les dejan ingresar a los bancos? Por ejemplo, si la cédula de identidad no coincide con el número. Por tanto, una solución práctica sería que se les dé alguna credencial o algo que permita que puedan cumplir sus aportes a la caja, sus aportes a la EPP, su trabajo mismo de depósito de salarial y todo lo que involucre, porque de otra manera todo queda retrasado, incluyendo el RC/IVA. Ahora, la disposición adicional tercera dice todos los trabajadores tienen derecho a su sueldo completo, dejando de lado todo lo que es fuerza mayor, dado que en fuerza mayor por el artículo 339 del Código Civil, los derechos y las obligaciones quedan suspendidos. Entonces, si yo no puedo vender, pensemos en una agencia de turismo, en un hotel, pensemos en toda la actividad turística, ¿por qué se dice que la gente tiene derecho al salario creando una ficción, creando una ilusión, cuando en la práctica, posiblemente entre ellos, aplicando el Decreto Supremo 3770, están pactando cuotas salariales, rebaja salarial, entre otros? Entonces hay dos problemas, el pago salarial y la promesa de que les va a llegar el sueldo completo, cuando probablemente no es el caso porque es situación de fuerza mayor. El decreto 4206 reglamenta el diferimiento de pago de créditos y reducción temporal de pago de servicios básicos. Varios tópicos son tratados, pero el artículo 7 da plazos máximos para el aporte a la seguridad social. Y el artículo 22, plazos máximos para el aporte a las cajas de salud. Pero la gran parte de las empresas comerciales no están pudiendo realmente siquiera funcionar, porque sus actividades típicas en comercio involucran conglomeración de personas, tema esparcimiento, industria del ocio, restaurantes, hotelerías y otros, y por tanto, si estamos en fuerza mayor, lo cual fue reconocido, deberíamos darle facilidades de pago, aunque sea en cuotas. Un cliente nuestro ha conseguido que una caja de salud le dé 5 años para pago de sus aportes en miras a no cortar el servicio de salud, pero con una multa, con un interés, de 24% anual. Entonces es muy caro, pero peor, entendemos, es que la gente se quede sin servicios médicos. Entonces, que se aplique literalmente fuerza mayor y por tanto liberalidad y facilidades a los empresarios. No cobrar intereses o recargos durante fuerza mayor por la misma esencia del término sería nuestra sugerencia. El decreto 4216 establece el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y establece un plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. En el contenido vemos que lo que ellos piden, lo que ofrecen, es muy poco, porque dice que se va a dar créditos ofrecidos a través del sistema financiero para pago salarial y de aportes, pero es muy poco dinero porque ofrecen un apoyo para 2 salarios mínimos nacionales por máximo 2 meses. Entonces están creando una falsa ilusión de estabilidad laboral cuando la mayor parte de los trabajadores de comercio van a recibir más que 2 salarios mínimos nacionales y para una pandemia que ya está tantos meses involucrando cuarentena, por tanto es una forma de engaño. El instructivo 28 del Ministerio de Trabajo, que ha suspendido plazos administrativos, está lleno de errores. Por ejemplo, intenta publicitar un auto de fecha 18 y 19 de marzo y entonces no hay claridad para el tema de conteo de plazos.
y es necesario transparentar tanto el auto que suspende los plazos, cuanto la norma que reanuda los plazos procesales, que es una resolución ministerial, ellos le llaman auto, sin número de 26 de mayo. Entonces, el conteo de ida y el conteo de vuelta están mal pensados, no hay claridad, y resulta que para un caso concreto, por ejemplo, presente, hoy, 3 de agosto, tenemos un problema porque en el Ministerio de Trabajo, según a quien preguntas, indican que los plazos procesales no están corriendo, pero no muestran por qué. Le están creándose la posibilidad de hacer aparecer digitalmente algún papel. Entonces, la mayor parte dicen no están corriendo los plazos, pero nadie sabe por qué documentos. Solo es gritos a voces ocultas, abiertas, camufladas, pero ellos no están siendo transparentes en el tema de los derechos del ciudadano respecto a conocer sus obligaciones y sus derechos, y en específico el conteo de plazos. Aclaro a ustedes que de esto depende los plazos para el recurso de revocatoria, recursos jerárquicos, apelaciones por reincorporación y todo aquello. El comunicado 7 del Ministerio dice que ante posibles contagios, los empresarios practiquen examen periódico de salud, lo cual es ridículo, porque el examen periódico de salud por ley tiene que ser ordenado, autorizado y decidido por la Caja de Salud. El empresario no puede decidir practicarse exámenes periódicos. Y segundo, ¿con qué capacidad te va a atender la Caja de Salud a exámenes periódicos? Por otra parte, ante posibles casos de contagio, dice el mismo comunicado, el empleador gestionará la rápida atención de los trabajadores ante el ente gestor de salud, tramitando las bajas correspondientes. Es poco realista. El empresario no tramita bajas correspondientes. Tampoco nosotros como empresarios tenemos siquiera la forma de asegurar rápida atención de los trabajadores cuando en la práctica hay filas y otros. Decreto Supremo 4295 de estos pasados días, que establece de manera excepcional la forma de hacer bajas médicas y altas médicas de forma online por parte del empresario. Perfecto, una buena idea, pero no han aclarado quién tiene que pagar los exámenes médicos privados, porque da la posibilidad este decreto a que no se necesite sacar la baja médica mediante un análisis laboratorial ante el ente gestor que anda tan atrasado con pruebas de hasta 30 días de resultado. Puedes hacerlo ante un laboratorio acreditado ante los respectivos sedes, y ese resultado lo validará la caja de forma automática, pero no aclaran. Entonces ya empieza el problema de quién va a pagar. Solución, que indiquen que tal vez pueda ser el trabajador o el empleador, o correrán a medias el gasto, o se le propenderá a un anticipo para tal fin, pero que se aclare de otra manera, queda la duda. Y por otra parte, el decreto carece de vinculación entre el examen privado versus el trabajo administrativo de reportar a la caja para que se otorgue baja médica, y qué momento aparece el sistema de salud funcionando como tal. Una cosa es la baja para efectos administrativos. ¿Qué momento ese trabajador que tiene el resultado laboratorial va a acceder a un médico? Porque el empresario ha conseguido la baja médica, pero no es solamente una baja médica, aquí hay un tema de oxígeno, de internación, de confinamiento domiciliario, de medicamentos y otros, y eso está ocasionando ya, ni bien que está esto en curso, ya está ocasionando problemas. Finalmente, el comunicado 14 del Ministerio indica que la estabilidad laboral queda protegida, quedando terminantemente el despido injustificado, lo cual es otra vez crear ilusiones, porque la sentencia constitucional 1088 del año 2015 ha regulado e interpretado a la Constitución misma, indicando que causales de fuerza mayor son motivo de despido, no con causa ni sin causa, sino por fuerza mayor como tal. Y por tanto no tenían por qué un comunicado hablar de estos temas. De hecho, deberían exterminarse los comunicados, porque todo empezó con una buena intención de recordar feriados, de recordar algo que la normativa ya decía, para que la gente diga, cierto, me había olvidado de esto o me estaba olvidando de esto. Pero poco a poco estos comunicados han empezado a volverse el medio legislativo del Ministerio de Trabajo para crear derechos y obligaciones, como este caso, indicando que hay estabilidad laboral y que el salario completo está protegido, siendo que ellos mismos, por ejemplo, saben bien que hay fuerza mayor, y respecto de lo cual han sacado una reciente norma indicando, es el instructivo 42, que se suspende
la terminación de agotamiento de plazo de los directores de sindicatos. Es decir, está diciendo el Ministerio de Trabajo que como hay grave situación de fuerza mayor, entonces los sindicatos tienen que tener prórroga de su mandato porque no hay forma en que puedan ellos hacer sus elecciones. Bueno, que apliquen también aquello, para todo efecto, fuerza mayor y todo lo que esto trae consigo. Y finalmente, comunicado 27. Dispone la presentación de planillas salariales y en específico. De hecho, están hablando de la oficina virtual de trámites y dice que había fecha máxima de presentación con multa diaria. Y además han creado una calculadora automatizada para las multas. Y eso es una aberración, porque en fuerza mayor no están los derechos y obligaciones comúnmente aplicables. ¿Cómo voy a pagar mi salario si no tengo ingresos? Pero para evitar la multa tengo que hacer una declaración jurada falsa porque tengo que simular que he pagado en miras a que no me sancionen con multa diaria, a pesar que en la práctica ni estoy pudiendo pagar por fuerza mayor. Por tanto, si han prorrogado, por ejemplo, mediante el comunicado 42, han prorrogado la vigencia de las organizaciones sindicales mediante su directorio, entonces también que prorroguen la presentación de OBT, que es básicamente un registro que no sirve para nada, solo es un tema de formalidad administrativa que por supuesto en fuerza mayor está prorrogada. Y finalmente mencionar, para tranquilidad de ustedes, que en cierto momento salió el instructivo 3 del ASUS indicando a las cajas de salud que determinen contra los empresarios que cualquier contagio que llegue cuyo nexo causal esté vinculado con las tareas y funciones del cargo sean como emitidas como accidente de trabajo. Respecto de lo cual, gracias a que las cámaras se han movido y se ha podido hacer incidencia política, ha quedado sin efecto porque se ha dicho y se ha expresado con claridad que ¿por qué debería ser en algún caso accidente de trabajo si no se sabe cuándo ha ocurrido el contagio, dado que hay incubación del virus de 12 días, 13 días, 14 días, 9 días, y el empresario solo tiene la mala suerte de toparse con un trabajador que empieza a presentar fiebre o tos seca, etcétera, y por la resolución biministerial uno tiene la obligación de hacer de ligazón, de vinculación con la caja de salud y con ese riesgo que le digan accidente de trabajo. Se aclaró. Por otra parte, con esa aclaración, entonces ya no tenemos que estar bajo el riesgo de pagar 24 sueldos extras, que en la práctica ni siquiera son 24 sueldos, son 24 promedios indemnizables, dado que se tienen que incluir otros ingresos como bono de antigüedad, etcétera, fruto de que si se hubiera cumplido, tuviera que haberse catalogado como enfermedad profesional o accidente de trabajo. Y finalmente, hablando de enfermedad profesional, también se aclaró que de ninguna manera hubiera involucrado tampoco enfermedad, porque COVID-19 no está en la lista de enfermedades profesionales, porque solo un decreto supremo podía haber añadido esta patología, que no ha pasado. Bien, con 4 o 5 pequeños cambios podemos tener mucha incidencia respecto a tratamientos médicos, respecto a no conglomeración para citaciones únicas con gente contagiada, no multas por presentación de planillas, respecto de lo cual no tenemos probablemente ni dinero, no crear falsas expectativas a la gente respecto a tienes derecho a tu salario completo, cuando posiblemente la empresa ni tiene ninguna venta, uno puede abrir como un hotel, por ejemplo, y los efectos en el área comercial, que es el rubro más grande del país, entonces se ven gravemente perjudicados, posiblemente solamente porque las autoridades obran sin ver consecuencias, lo toman como generalidad, pensando que todos son grandes empresarios, cuando en la práctica la realidad es distinta. Muchas gracias. Bien, además de las mejoras normativas respecto a pandemia, hay algunos temas antiguos que se están arrastrando desde el principio que necesitan de una vez ser tratadas, ser negociadas con las autoridades, porque el perjuicio que está causando es inconmensurable a las unidades productivas, a los pequeños comercios, a los grandes comercios, y no tiene sentido. Así hay necesidad de cambio de prácticas administrativas ante el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, caso número 1,
la desactivación de la perversa resolución 212 del año 2018, introduciendo multa día por día. La voy a exponer para que pueda ser vista. Esta resolución 212 del año 2018 pone para ciertos tópicos una multa calculable día por día, y para que los señores directores y gerentes se den cuenta, para una empresa de 13 trabajadores que no presentó su planilla salarial mediante oficina virtual de trámite en plazo, y aspecto que se descubrió 12 meses después, la multa era 347,000 bolivianos. Quiero mostrar la tabla de multas. Miren, día 1 de atraso, día 2, día 20, día 40, día 60, día 80. Es demasiado. Y además que son temas irrelevantes, porque aplica esto para la planilla mensual de sueldos, para la planilla de incremento salarial, para la planilla de prima de utilidades, para aguinaldo de Navidad y segundo aguinaldo. No necesitan ellos ser tan duros y tan severos respecto a estos tópicos. A ello se suma otra cosa, que en pandemia, intrapandemia, han creado una calculadora electrónica y han sacado así una norma interna propia del ministerio, diciendo que aquel funcionario que no calcule como tiene que ser la multa, entonces será sancionado. En media pandemia tienen que hacerlo, justamente. Y hay un tercer aspecto respecto a esto, que ni siquiera hay derecho a la defensa, porque por lo menos infracción a ley social de la resolución ministerial 855 del año 2014, dice que el juez valorará qué pasó. Para ellos esto es un tema de sanción inmediata, sin siquiera poder hacer algo el empleador, porque ellos asumen una sanción independiente y paralela. Te cierran la oficina virtual de trámite hasta que no pagues la multa. Por tanto, vuelves a incurrir en más atrasos y más multas, porque mientras no pagues lo previo, no te dejan presentar. Este es un tema muy, muy crítico. Sigamos. Siguiente tópico. Son 5. Siguiente. Desactivación de la autorización para depósitos en custodia. El Código Civil, Derecho Obligacional, dice que basta que uno cumpla, pero el problema se presenta cuando hay muerte de trabajador, por tanto no sabes a quién pagar, o abandono de trabajo por el trabajador y no sabes a quién pagar. Y para lo cual hay una cuenta y un trámite de depósito en custodia. En el pasado bastaba ir y depositar. Resulta que ahora, sin ninguna necesidad, han creado una resolución, la resolución 660 del año 2015, dándole potestades a un funcionario para que este funcionario sea quien evalúe ítem por ítem qué estás pagando y pueda poner su discrepancia. Por ejemplo, ¿qué es este descuento? Es el descuento de RC-IVA. Es el descuento de RC-IVA porque estamos pagando salario por 22 días. No pueden descontar nada. Que el RC-IVA lo pague la empresa. ¿O qué es esto? Estamos descontando el 12.71% de aporte a la AFP. No pueden descontar nada, que la empresa lo pague. Se ha vuelto como un cuello de botella a propósito, muy sucio y muy corrupto, porque le han generado así al responsable de la administración de fondos en custodia en cada oficina departamental la posibilidad de autorizar o rechazar el depósito, y con ello se ha creado una fuente increíble de corrupción, porque te van demorando el trámite más días, y cuando se vence el 15º día, no le puedo recibir sin 30% extra. Bien, siguiente tópico. Aclaración de la resolución 868. Es el procedimiento de reincorporaciones. Porque primero, hay aquí un tema muy complicado, porque según la resolución 868, los argumentos del empleador no valen nada. Porque según esta, la vamos a mirar, se involucra a que el jefe departamental solamente va a escuchar los argumentos de una sola de las partes, porque dice: expuestos los fundamentos en el plazo improrrogable de 2 días, el inspector laboral recomendará la reincorporación cuando corresponda. Pero, recibido el informe, el jefe departamental del trabajo solo tiene potestades para ejercer en 3 días hábiles la reincorporación al trabajador al mismo cargo que tenía. No pueden sacar no reincorporación. El año 2010 salió esta norma, más o menos para ese mismo año, finales. En un caso en Potosí, el jefe departamental sacó no reincorporación y el ministro de Trabajo, después de unas semanas, le mandó una carta indicando: lea las reglas.
usted no tiene potestades de no reincorporación. Solo puede escuchar los argumentos del trabajador y reincorporar en todos los casos, pero no es lo único. Por su parte, ya el Tribunal Supremo de Justicia ya le dijo al Ministerio de Trabajo en el Auto Supremo 71, oye, en tu audiencia de reincorporación tú solo escuchas palabras y tú no compruebas nada. ¿Quién está analizando eso, ese balance? ¿Quién está analizando estas fotografías? ¿Quién va a hacer la inspección pericial para saber la altura de la torre? ¿Quién está autorizando? ¿Quién está llevando a cabo el análisis, no sé, tal vez pericial sobre un informe, sobre unas firmas o sobre algo? ¿Por qué tú te estás dando como las de juez? Y así, dijo el tribunal, la competencia otorgada por el artículo 10 del Decreto Supremo 28.699, reincorporación, no puede ser entendido como una licencia para resolver reclamos que por su naturaleza o complejidad requieren de un contradictorio proceso que otorgue todas las garantías del debido proceso, permitiendo a las partes ser oídas en juicio, refutar los argumentos y hechos alegados por la parte contraria, ofrecer cuanta prueba se estime conveniente, y desvirtuar las contrarias sin que el Ministerio de Trabajo cuente con los mecanismos y procedimientos legales para ello. Siguiendo este razonamiento, se debería convenir que tal competencia será ejercida por el Ministerio de Trabajo y sus reparticiones, en tanto el derecho reclamado no haya adquirido carácter contencioso. Hay diferencias y por tanto hay contradicción que requiere acervo probatorio, y por el grado de controversia, complejidad, el Ministerio de Trabajo debería declinar competencia, pero no lo hacen. Se quedan con el caso y todo lo que dice el trabajador lo toman como válido dentro del derecho, le llaman reversión de la carga de la prueba. Lo que dice el trabajador ya está probado, el empleador es el villano, el empleador es el que tiene que comprobar, pero hay muchas cosas que son negativas. ¿Cómo voy a comprobar, por ejemplo, que el trabajador no dijo la verdad? ¿Cómo puedo, por ejemplo, comprobar que no siguió las normas de seguridad y salud ocupacional al momento de hacer tal trabajo, ocasionando este problema? Y entonces, esta es una situación, es el Auto Supremo 071 del año 2017. Siguiente tópico en que requiere una mejora respecto a lo que no está prohibido, está permitido. Porque resulta que en muchos departamentos se ha puesto de moda que tienen que pagarse un finiquito por trabajador y empleador juntos, sin considerar que esto involucra filas. En época de pandemia, distanciamiento social y su imposibilidad. Además, involucra que tengan que ir juntos como si fueran amigos, cuando a veces son situaciones tan complicadas de tipo penal, situaciones tan tristes de tipo fallecimientos y otros, pero si no está trabajador y empleador, no permiten el visado de los finiquitos, siendo que la ley, el código civil dice, toda persona puede pagar una deuda, lo importante es el pago. Para eso hay depósito en custodia, pero en depósitos en custodia, como hemos visto 2 slides previos, también hay problema, porque la persona revisa y generalmente da su no ok. Bien, entonces el derecho obligacional permite que cualquier tercero pague la deuda y es un provincialismo que los dos tengan que estar presentes para un sellado, cuando bastaría que cualquiera de las partes vaya, compruebe el pago y con ello consigue el sello y se terminaría el problema. Finalmente, el derecho a la petición está siendo vulnerado totalmente porque se ha puesto de moda en el Ministerio de Trabajo que ventanilla única, al recibir un papel, tenga que leer, y cuando hay algo incorrectamente, políticamente incorrecto, es decir, hay algo que no les conviene, te lo rechazan. Ejemplo, ¿qué está presentando aquí? Mis argumentos de depósito, por decir mis argumentos, porque no me permiten depósito en custodia. No, mire, muy complicado. Y no te lo reciben. O, por ejemplo, te dicen, ¿qué es esto? Un recurso jerárquico. Mire, lo voy a rechazar porque está muy largo. O no están los 2 nombres o los 2 apellidos del ministro. O no está su cargo. O no dice doctor. O la firma es ilegible. Cualquier cosa es buena para rechazar lo que no sea para ellos políticamente correcto. Y eso está poco a poco, está pasando a todo el país. Mientras que lo correcto es que cuando hay algo, para bien o para mal, pero en el derecho de ciudadanía, entonces tengan que ser presentado, te tengan que recibir. Muy bien, con eso creo que ya, si subsanamos estos 5 aspectos, hacemos mucho bien a que el empresariado pueda seguir funcionando. Un tópico creo que he sido muy genérico y con esto cierro.
el depósito en custodia a cargo de personas que tienen que autorizarte cuando hay muerte por riesgo común, que es el caso presente por estos contagios COVID. Y la persona se le metió a la idea, en La Paz y en Santa Cruz, se le metió a la idea que tienes que pagar desahucio como si le hubieras despedido. No paga desahucio, no le recibo y no le autorizo. Y no permite que tú avances hasta que no des. Pero la sinvergüenzura salió a flote en un caso en el que la persona dijo, recientemente me lo dijo, pero ustedes son unos, ¿qué dijo? Los empleadores, ustedes son, pero son como capataces, dijo, son como explotadores. Ya, pues 3 suelditos, regálenle. Es lo mínimo que pueden hacer. Entonces ya su mandato es de colecta, no es tanto de aplicación de ley. Ojalá que podamos avanzar con todas estas posibilidades. Muchas gracias.